siguiente ponencia va a correr a cargo de Francisco Lara, que es profesor de Filosofía del Derecho Moral, Filosofía Moral en la Universidad de Granada, y ha trabajado temas como el utilitarismo ético, la ética aplicada, la relación con los animales, la investigación de células, y últimamente ha investigado sobre el comportamiento bélico. Entonces, cuando quieras, la ponencia es consecuencias de qué, claves de la subsistencia del utilitarismo. Bien, buenas tardes. Gracias, Victoria. Gracias a Chechu, a Lorenzo por haberme permitido estar aquí, en este sitio tan estupendo y con este nivel y con temas tan variados. El mío también es muy distinto a lo que se ha hablado hasta ahora, pero creo que como los anteriores también tiene algo que ver. Yo voy a hablar de filosofía moral y además voy a hablar de teorías. Voy a hablar en concreto de una teoría que insiste en que lo decisivo para saber qué es lo correcto son los resultados. Con lo cual, bueno, yo creo que es una teoría de la que merece la pena hablar aquí, y seguro que algo le podéis sacar de provecho para vuestro tema, que es el de la previsibilidad. Ya no he trabajado ese tema, pero yo creo que algo de provecho seguramente le podréis sacar, espero, de lo que yo diga sobre esta teoría. Bueno, lo que yo voy a intentar hacer en por favor, Victoria, cuando me queden 5 minutos me avisa. Lo que voy a intentar hacer simplemente es mostraros cuál es lo esencial de esta teoría, que dice que lo importante son, en última instancia, los resultados. Pero para hacerlo quiero darle un enfoque en el sentido de intentar responder a una impresión de extrañeza que seguro todos vosotros, incluido yo, pues cuando empiezas a leer algo sobre utilitarismo o alguien te habla de utilitarismo, pues te produce esa impresión de extrañeza de decir, ¿cómo puede ser esto? Es decir, ¿cómo puede haber una teoría que diga que la ética finalmente todo es una cuestión de utilidad? Cuando eso es algo que choca un poco con la idea que todos tenemos de lo que creemos que en última instancia es la ética, lo que hemos enseñado, lo hemos aprendido desde pequeño, en fin, lo que nuestra tradición judeocristiana ha entendido siempre, que la moral y el estudio de la moral tiene que ir en torno a la idea de que finalmente determinadas cosas que no se deben hacer por muy útiles que sean. Entonces, bueno, una teoría que llega así manteniendo eso y al mismo tiempo de una manera, uno diría, excesivamente simplista y además tan mal bautizada, lo digo, por eso de llamarle utilitarismo yo creo que le hace flaco favor a esta teoría. Pues entonces lo normal es que genere en todo el mundo esa extrañeza de decir, ¿cómo existe esta teoría? Y lo más raro, ¿cómo que subsiste esta teoría? Es decir, ¿cómo que todavía hay gente que se dedica a escribir sobre utilitarismo? Incluso hay una sociedad internacional muy importante, con su revista especializada sobre utilitarismo, hay otra a nivel también sudamericano. Bien, yo lo que quiero simplemente es mostrar cómo se explica eso. Es decir, ¿cómo se explica que subsista una teoría de esa calaña? Bueno, aquí os pongo lo de Bernard Winner, que ya en 1973 acababa su famoso libro sobre utilitarismo diciendo: no puede estar muy lejos el día en que no oigamos hablar más de utilitarismo. En fin, han pasado bastantes años y todavía hay bastantes autores, muchos de ellos prestigiosos, como Peter Singer, del cual se ha hablado antes, que se declaran utilitaristas, ¿no? Bien, ¿por qué se sigue hablando del utilitarismo? ¿Cuáles son las claves, desde mi punto de vista, de su subsistencia? Es decir, yo voy a hacer una interpretación de por qué entiendo que la teoría se mantiene, pero no tendría por qué ser la única, alguien podría dar una explicación distinta. Bien, para hacerlo, lo primero es centrarme un poco. No voy a hablar propiamente del utilitarismo, voy a hablar de un factor, de un elemento del utilitarismo, que es el consecuencialismo. El utilitarismo tiene dos factores que están obviamente relacionados, pero que son claramente diferenciables. Tiene una teoría de lo correcto y una teoría de lo bueno. La teoría de lo correcto dice, lo correcto, lo que debemos hacer es aquello que mejores consecuencias tiene para todos los afectados. Esa es su teoría de lo correcto y eso es lo que define el consecuencialismo. Claro, luego hay otra parte
necesaria en la teoría que explica qué son buenas consecuencias para poder decir que estas consecuencias son mejores que aquellas. Entonces hay una teoría sobre lo bueno, sobre las buenas consecuencias, que normalmente se suele definir que lo bueno es el bienestar. Esto también genera su propio debate sobre el bienestar, hay que entenderlo de una manera, como placer, como satisfacción de preferencias o como lo que sea. Yo no voy a dejar aparte ese debate y voy a centrarme en el consecuencialismo, porque por un lado, entiendo, es la parte más potente, más atractiva de esta teoría, y por otro lado también es el componente del utilitarismo que más críticas y más duras críticas ha recibido desde mi punto de vista. Bien, yo digo, voy a intentar dar algunas claves de por qué subsiste la teoría. Bueno, la primera es que la teoría, el consecuencialismo, esa parte de la teoría que es el consecuencialismo moral, es una teoría atractiva. ¿Atractiva por qué? Bueno, básicamente por tres cosas, se podría decir más, pero en principio por tres cosas. Es una teoría que impresiona a muchos y a otros. Rawls también lo decía, pues casi le quita el sueño, porque Rawls decía, pues es que el utilitarismo es una teoría muy potente y hay que esforzarse mucho en poder combatirla, ¿no? Es potente porque parte de una teoría, parte de una idea bastante atractiva, que es la de entender la racionalidad como una coherencia entre, digamos, las preferencias o los valores y las acciones. Igual que a nivel prudencial uno no se plantea de que si algo es bueno, cuanto más de eso mejor, en términos de salud, de tener dinero o de lo que uno considere que sea bueno. Si tiene la opción de poder tener más salud que menos, pues siempre lo racional es tener más salud que menos. Pues igualmente se dice en el ámbito moral, tendríamos que atenernos a una racionalidad, a una forma de entender lo racional similar. Si usted considera que algo es bueno, que la felicidad es bueno, pues cuanto más felicidad, mejor. Eso en principio parece bastante atractivo. Es una teoría con un alto perfil resolutivo, es una teoría que sirve más que sus contrincantes en este enfrentamiento entre diferentes teorías contemporáneas, sirve más que sus contrincantes para resolver determinadas cuestiones o determinadas controversias que preocupan hoy día en nuestra sociedad. No sé, por ejemplo, el tema del cambio climático, pues una teoría como puede ser el deontologismo, que se centra sobre todo en el interior del individuo, en la intención, en la voluntad del individuo, pues seguramente será menos efectivo que una teoría que diga, no, deje usted de intenciones, aquí lo que importa son los resultados. Y lo que importa para resolver esto que es urgente que resolvamos, que es evitar todo lo que supone el cambio climático, hay que hacer cosas fijándonos en los resultados con respecto a la evitación de ese mal. Es resolutiva y por otro lado, también dicen algunos, es una teoría que piensa en un agente moral distinto a aquel agente moral en el que puede pensar, por ejemplo, el deontologismo, en donde para el deontologista lo importante es esencialmente no hacer ciertas cosas, lo de los deberes negativos que hablamos antes con David. Y eso, bueno, pues da una imagen del agente moral quizás no tan comprometido. Si no es tan importante el deber positivo de hacer algo por mejorar el mundo, si lo importante sobre todo es que tú no dañes, pues bien, no dañando, tú te puedes quedar tranquilo, no tener la conciencia, no tener remordimiento de conciencia si no haces más cosas por evitar el hambre en el mundo, por ejemplo, ¿no? Sin embargo, para una teoría como la consecuencialista o el utilitarismo, que viene a exigir a la gente que se haga responsable tanto de lo que hace como de lo que no hace, pues evidentemente es una teoría, algunos le dicen es un problema de la teoría, es una teoría muy exigente, pero sí es verdad que pide de la gente que se implique en la mejora del mundo. Eso es lo que significa que tiene una idea más social o más comprometida de la gente. Bien, ese era un primer atractivo, pero el atractivo ese por sí solo vale poco cuando nos fijamos en las tres grandes críticas muy fuertes que se le ha venido haciendo
utilitarismo en cuanto a teoría consecuencialista. La primera, la falibilidad, es decir, no tenemos una bola de cristal. Se trata de determinar lo correcto. Y se dice, lo correcto consiste en aquello que tiene mejores consecuencias, pero nosotros cuando tomamos la decisión de qué hacer, no sabemos todavía qué consecuencias reales va a tener lo que uno hace, ¿eh? Uno, en principio, puede creer que está haciendo lo correcto y parece que uno está haciendo lo correcto si alguien, no sé, en el año 39, por ejemplo, se lanza a un estanque para salvar a un individuo que se está ahogando. Pero luego resulta que uno se entera que el individuo que uno ha salvado es Adolfo Hitler. Entonces uno se pregunta, bien, ¿he hecho lo correcto o no he hecho lo correcto? Desde el punto de vista consecuencialista, si nos atenemos a las consecuencias reales, parece obvio que uno no ha hecho lo correcto. Hubiera sido mejor que Hitler se quedara bajo las aguas. Entonces, claro, ahí hay un problema con el tema del consecuencialismo, porque no podemos saber con exactitud cuáles son las consecuencias de nuestras acciones. También hay un problema en el sentido de que el consecuencialismo puede fomentar una conducta nada útil, que es la conducta del egoísta. Puede haber un egoísmo justificado desde el consecuencialismo en el sentido, pues no sé, muy simple, de que uno diga, bien, yo para evitar el cambio climático, seguro que como hace Pablo, dice, pues me voy en bicicleta y contamino menos. Pero alguien desde un punto de vista consecuencialista podría decir, bueno, quizás Pablo no se lo ha pensado bien, porque irse en bicicleta puede tener ciertas molestias, y si los otros no hacen nada, finalmente vamos a tener los problemas del cambio climático, ¿no? Entonces, bueno, pues si puede uno decir, yo me voy en mi coche, hagan lo que hagan los demás, en el sentido de que mi ventaja por irme en coche, se supone que es más cómodo que la bicicleta, se puede suponer, pues es algo que en última instancia está justificado en términos de consecuencias, hagan lo que hagan los demás. Es decir, si los demás no colaboran para luchar contra el cambio climático y finalmente todos acabamos mal, yo no lo habré hecho mal en términos consecuencialistas porque al menos yo no me habré fastidiado, yo habré disfrutado durante este tiempo, ¿no? E igualmente, digamos, si los otros colaboran, si todo el mundo está concienciado ecológicamente y todo el mundo hace algo por el cambio climático, podremos evitar los peligros del cambio climático y al mismo tiempo a eso le sumamos la ventaja de que yo también me he beneficiado de no colaborar, ¿no? Entonces por eso dice, el consecuencialista puede ser autoderogatorio, pues una teoría que se contradiga a sí mismo porque fomenta la no cooperación, y eso es malo en términos consecuenciales, cuando lo vemos a nivel colectivo, ¿no? Cuando lo vemos a nivel colectivo. Luego, el otro gran problema es que el consecuencialismo no se toma tan en serio determinadas normas que de siempre, intuitivamente podríamos decir, consideramos que son normas adecuadas y que debieran de estar presentes en un planteamiento moral. Por ejemplo, la autonomía y las obligaciones con familiares, allegados, amigos, los derechos y obligaciones básicas, como por ejemplo no mentir o cumplir las promesas. ¿Por qué? Pues fíjense, el consecuencialismo es una teoría muy relativista, es una ética de la situación, no hay nada bueno o malo en sí mismo, no hay nada correcto o incorrecto en sí mismo, todo depende de que tenga buenas consecuencias, ¿no? Y bueno, pues a veces puede tener buenas consecuencias que uno no se preocupe tanto de uno mismo y de los que le rodean y se dedique a hacer el bien en el mundo, hasta el punto de que uno se convierta en algo así como una especie de autómata al servicio del bien común, con lo cual no tendríamos individuos íntegros ni individuos que se preocupan por sus familiares y amigos. Y además, por otro lado, pues, en fin, tampoco se tomaría en serio los derechos y esas obligaciones básicas. Mentir estaría bien si eso es lo que mejores consecuencias tiene. Dejar de cumplir un pacto también tendría buenas consecuencias si es lo que mejor tiene, y así podemos hablar también de los derechos. Aquí los críticos al utilitarismo se han explayado y han hablado, en fin, y han ideado todo tipo de situación atroz que un utilitarista tendría que llegar a permitir, y, en fin, hablar y decir que podría permitir la esclavitud y podría permitir que lincharan, que inculparan o incriminaran a alguien
falsamente o injustamente, o retorcer el brazo de un niño para que la abuela te dé las llaves que tú puedes utilizar para llevar el coche, el único coche disponible, a los enfermos y salvar a aquellos que han tenido el accidente, hasta incluso pensar que el utilitarismo podría incluso llegar a permitir o a exigir que se pueda trocear a un individuo para sacar sus órganos y con esos órganos salvar a 5. Entonces, bueno, pues entre 5 vidas y una vida, mejor 5 vidas que una vida, ¿no? Mejores consecuencias, por lo tanto, hágase eso. En fin, digo, se ha hecho toda una especie de parada de los monstruos morales que podemos encontrar en la bibliografía respecto del utilitarismo. Bien, una clave importantísima para que el consecuencialismo o el utilitarismo pueda salvarse de estas críticas tan devastadoras. Bueno, ha habido diferentes formas de intentar evitar las críticas. Algunos han dicho, bueno, esos ejemplos no es lo habitual, o finalmente usted está hablando de intuiciones y las intuiciones son algo que a usted le han inculcado, pero son prejuicios y entonces no tenga usted en cuenta las intuiciones. Sale que usted tiene que anteponer el bien común, antepóngalo, aunque eso suponga sacrificar a su hijo o lo que sea, ¿no? Bien, pero esa no creo que explique, esa vía, esa estrategia no creo que explique realmente por qué el utilitarismo sigue estando presente. Yo creo que lo que mejor explica por qué el utilitarismo sigue presente es una distinción que algunos autores han hecho a raíz de una reflexión sobre cuáles son o deben ser las funciones de una teoría ética, ¿no? De eso también se ha hablado antes, me parece que en la primera intervención, de hasta dónde puede llegar la ética, ¿no? Y bien, ellos han dicho, bueno, la ética puede hacer dos cosas, puede quedarse simplemente en definir lo que es lo moralmente correcto, ¿no? El utilitarismo, el consecuencialismo puede decir, bueno, lo moralmente correcto es aquello que tiene mejores consecuencias, vale, pero también dicen, un ético puede ir más allá, también hablábamos de eso en el café, un ético puede ir más allá y decir, no, yo no quiero simplemente decir qué es lo correcto, yo quiero llegar a la conclusión sobre qué es lo que debemos hacer en una situación particular, y eso es algo distinto a decir sobre lo que, a posicionarse sobre lo que es correcto. Se trata de elaborar también un procedimiento de toma de decisiones. Entonces, claro, los consecuencialistas han dicho, si eso es así, y creemos, dicen ellos, que nosotros tenemos que entender la ética también con esa segunda función, de elaborar un procedimiento de toma de decisiones, y dado que los seres humanos no somos ángeles morales, que podamos saber siempre cuáles son las consecuencias reales de lo que hacemos, o individuos que realmente estemos dispuestos a atenernos a lo que el cálculo consecuencial diga, y no intentemos, por ejemplo, arrimar el ascua a nuestra sardina y esconder un poco el interés propio en términos de lo mejor para todos, supuesto que somos así, se dice, realmente lo correcto se va a conseguir muchas veces no calculando qué es lo que tiene mejores consecuencias. Es decir, vamos a conseguir lo que mejores consecuencias tiene si realmente no estamos en cada momento intentando averiguar qué es lo que mejores consecuencias tiene. Es un poco paradójico. Muchas veces, en vez de calcular qué acto es óptimo, deberíamos regirnos por pautas no calculadoras que tengan mejores efectos. Es decir, el procedimiento de toma de decisiones no sería un procedimiento de decir, para averiguar lo correcto usted tiene que ver entre los actos posibles que tiene ante sí, cuál es el que mejores resultados tiene. Usted muchas veces es que no debe hacer eso. Lo que debe es fijarse en alguna otra pauta que sea, eso sí, una pauta con buenas consecuencias. Pero la pauta no son las acciones. ¿Qué pautas pueden ser? Bueno, aquí también ha habido mucha oferta, algunos hablaron de reglas, otros de instituciones. Yo en principio creo que quizás quien mejor puede hacer la labor es las predisposiciones. Creo que esa sería una propuesta dentro del utilitarismo, es decir, se trata de que nos fijemos no en qué acciones podemos hacer, sino en qué predisposiciones es bueno que tengamos, ¿no? Es bueno que tengamos. Y por lo tanto, si hablamos de predisposiciones óptimas, no estamos hablando de acciones óptimas, es algo distinto, ¿no? ¿Qué son las predisposiciones? Son firmes actitudes a obrar resultantes, esas firmes actitudes de interiorizar reglas. Es algo parecido a las virtudes, pero no es lo mismo. Hay muchos autores que utilizan el término virtud, pero creo que no es lo mismo. Si hay tiempo podemos hablar de este asunto. Bien, entonces se trata de un
utilitarista tiene que decidir qué es lo que debe hacer, fijándose no en qué acciones tienen las mejores consecuencias, sino en qué predisposiciones, en qué actitudes es mejor que él tenga, ¿no? Actitudes como, por ejemplo, puede ser la actitud de no dañar al otro, de no mentir, de cumplir una promesa, etc. Bien, esto genera una paradoja, porque uno diría, bueno, pero usted parece que si mantiene eso, está usted alejándose del consecuencialismo, se está yendo a otro bando, se está haciendo usted deontologista, porque está manteniendo que hay determinadas cosas que se deben hacer, aun cuando no sean, en una situación particular, lo mejor que uno deba hacer. ¿Cómo se intenta resolver esa paradoja? Hablando de niveles de decisión moral. Niveles de decisión moral. Y sería algo así como que hay dos niveles, un nivel básico, que es el de regirse por estas predisposiciones. Uno se rige por estas predisposiciones, cree que estas reglas interiorizadas son casi absolutas, como si fueran absolutas, ¿no? Pero eso no impide que en algún determinado momento lo que convenga consecuencialmente sea cuestionarse esas predisposiciones y no hacer aquello a lo que tú estás predispuesto a hacer, que evidentemente esto también tiene que ser una justificación a sí mismo consecuencialista. ¿Cuándo? Pues cuando hay conflicto entre las predisposiciones, cuando nos encontramos en determinadas condiciones, podemos decir, constituyentes para mejorar esas predisposiciones, cuando tenemos que hacer una constitución, cuando tenemos que hacer un nuevo plan de estudio. Se trataría de que nos paráramos y nos pusiéramos a pensar qué es bueno realmente que sean las nuevas predisposiciones, esas nuevas actitudes que deberían tener los jóvenes, los ciudadanos del país, etc. Y luego también en excepcionales y trágicas situaciones, es decir, en aquellas situaciones en donde uno puede entender que la situación es excepcional. En fin, esto es muy interesante, no me va a dar tiempo a verlo, pero podría hacer un poquito más en esto. Pero hay situaciones en donde no se pierde mucho haciendo lo contrario de lo que uno está predispuesto a hacer. Es mucho lo que está en juego y además es muy importante. Es algo que uno entiende que no se va a volver a repetir y que no es algo habitual. O sea, en la bibliografía al respecto, en donde se utilizan mucho los ejemplitos, algo muy típico de los ingleses, como ya sabéis, pues se pone el ejemplo al que yo he comentado antes, de que un utilitarista tendría que decir, bueno, pues si podemos trocear a un individuo para quitarle los dos pulmones, el corazón, el no sé qué, y con eso salvar a 5 personas, pues deberíamos hacerlo. Claro, uno podría decir, bueno, eso no es aceptable, como la veremos, porque en principio eso tiene a la larga malas consecuencias. Para empezar, uno no iría al médico tranquilo, pensando que el médico piense que tú eres esa pobre persona que debe ser sacrificada por el bien de otros 5. Y entonces esas situaciones, esas ventajas que tendría la predisposición de que, mire usted no le quite la vida a nadie contra su voluntad, aunque sea para salvar a muchos. Sin embargo, sí pudiera ser desobedecida en alguna otra situación excepcional. También hay otro ejemplo, un poco llamativo, a mí siempre me da un poco la risa cuando lo cuento. Seguro no sé si habéis oído hablar de él, que es, antes se decía ejemplo del gordo, ahora ya no se dice del obeso, por lo políticamente correcto, que se queda atrapado en la boca de una cueva que se está inundando porque la marea está subiendo, ¿no? Con la mala suerte de que detrás del gordo había también otros expedicionarios que ya no van a poder salir porque el gordo se ha arrancado y no hay manera de desatascar. Pero afortunadamente tienen un cartucho de dinamita y con él pueden, en fin, ya lo imagináis, solucionar la situación explosionando al gordo. Si realmente eso se debe hacer o no se debe hacer, en fin, algunos dirían, bueno, pues si en un caso excepcional, cuando no hay más remedio, cuando todo el mundo sabe que es algo excepcional y no se va a poder repetir, no se va a volver a repetir, como la posibilidad de que el médico pueda coger el bisturí para trocear a alguien, pues bueno, en ese caso sí, es distinto. En fin, eso es por lo de excepcionalidad, ya no me da tiempo, ya acabo, un minuto. Bueno, gracias a estas estrategias, digamos, de la teoría de dos niveles, las dos funciones de la ética, el recurso a las predisposiciones y lo de los dos niveles, pues pueden responder
os dejo a vuestra consideración, no sé si bien o mal, eso lo podemos ver en el debate, a las tres críticas esas devastadoras que se le han venido haciendo, la de la falibilidad, distinguiendo entre las mejores consecuencias reales de lo correcto y las probables consecuencias esperadas de nuestra obligación particular. Entonces, estamos hablando de dos niveles. Cuando hablamos de lo correcto sí podemos hablar de consecuencias reales, mientras que cuando hablamos de procedimiento de toma de decisiones hablamos de probables consecuencias esperadas. De autodelegación igual, las predisposiciones no dependen de nuestras creencias sobre el comportamiento ajeno, debido a la fuerza del hábito y al gratificante orgullo de ser coherente con uno mismo. Es decir, Pablo seguirá cogiendo la bicicleta independientemente de lo que hagan los demás, porque para él es ya un hábito hacerlo y porque se siente muy orgulloso de hacer eso, que es contribuir a evitar el cambio climático, independientemente de lo que hagan los demás, ¿no? Independientemente de lo que hagan. Eso gracias a las predisposiciones. Y por último, en cuanto a la desestimación de ciertas normas, pues bien, lo que insisten desde estas estrategias es en hablar de la utilidad de interiorizar esas reglas y, muy importante, de que los demás lo sepan, que han sido interiorizadas, y gracias a eso podremos conseguir defender desde este planteamiento la integridad personal, que hace feliz a la gente y permite beneficiosas relaciones afectivas. Es decir, uno solamente puede tener amigos si uno supone que el que es tu amigo no está predispuesto a evaluar si conviene o no conviene en cada caso seguir siendo tu amigo. Tú esperas una fidelidad y una lealtad, y gracias a esa lealtad podemos hablar de que existe esa relación de amistad que es beneficiosa. Igual con los derechos y las promesas que permiten también la cooperación y la existencia misma de la sociedad, y ya acabo, dejando también algunas cuestiones que podrían servirnos para decir que, bueno, a lo mejor la estrategia tampoco es la adecuada, y realmente un debate interesante sobre si realmente se puede pensar moralmente con dos niveles. Uno dice, bueno, es lo mismo que hacemos cuando uno aprende el inglés, en fin, uno tiene un nivel que son los principios gramaticales que te sirven un poco como un criterio regulativo, que estás ahí y que justifica lo que tú haces, pero también justifica las excepciones que tú haces, que te sirve para que muchas veces te pare y diga, vamos a ver, ¿esto es inglés o no es inglés? ¿No? En fin, algunos dicen que sería lo mismo, y luego algunos otros tipos de problemas, ya más propiamente en el ámbito de la moralidad, sino sería, digamos, esquizofrénico esto de estar con los dos niveles, esto de decir, bueno, yo tengo razones para hacer algo, pero mi motivación, la motivación que hay detrás de mi predisposición, tiene que ser distinta. Yo tengo una razón consecuencialista, pero luego yo tengo que obrar como si no fuera consecuencialista, como si me tomara en serio esto que la predisposición me está diciendo que haga. Eso del autoengaño ese que supone, ¿no?, es algo esquizofrénico, no es contraproducente. Realmente uno se tomaría en serio esas predisposiciones si uno cree que son predisposiciones que en cualquier momento pueden ser invalidadas por un juicio consecuencialista, o no significaría aceptar que la gente se sintiera culpable de hacer lo correcto. Si a veces te dicen, no haga usted caso a su predisposición, en este caso haga esto otro, en este caso explosione al gordo. Uno ve, yo he sido educado para no hacer este tipo de cosas, yo me siento culpable si lo hiciera. Y alguien dice, no, pero usted es que está haciendo lo correcto. Parece que ahí hay algo contradictorio, ¿no? Y hasta, perdón si me he pasado un poco. Empezamos por aquí. Muy brevemente, una cuestión. Se habla del cambio climático, problema que ahora tenemos. Países desarrollados han emitido gases de efecto invernadero que nos han llevado a la situación actual, pero ahora los países emergentes, que no lo han hecho históricamente, reclaman su derecho a emitir los gases de efecto invernadero. Según su tesis consecuencialista, ¿sería ético que China, que ya es el primer productor de gases de efecto invernadero, produzca esos excedentes de gases? Vamos a ver todas las preguntas como antes. En principio, quiero felicitarme por su interesantísima conferencia y que tiene connotaciones morales clarísimas también. Pero voy a hacer una observación muy sencilla. A mí me ha llamado la atención la referencia que ha hecho a las predisposiciones. Me estaba acordando, cuando yo estudiaba hace mucho tiempo, leyendo libros existencialistas y postvitalistas, etc., de un concepto alemán llamado Stimmung, del que se han escrito varias obras, incluso aquí en castellano se tradujo el famoso libro de Pollock sobre las Stimmung, sobre las predisposiciones humanas, ¿no? Muy típico de aquel entonces.
Y esas predisposiciones no eran entendidas en sentido estrictamente moral, como un fruto de la libertad, sino también como un fruto del temperamento humano. Es decir, por ejemplo, si yo nazco melancólico, es una predisposición que me va a llevar siempre a ver las cosas de una manera. Pero si nazco como un optimista, entonces las cosas van a ser fabulosas, porque voy a ver entonces. Y si nazco triste, pues, y si no, pues angustiado. La idea de Stimmung en Heidegger es justamente la más principal, la de Angst, la angustia, ¿no? Si es algo así, pues imagínense la que se puede liar. Entonces, indudablemente, esas predisposiciones no se pueden considerar como virtudes, en el sentido, sobre todo en el sentido de la ética de Aristóteles, la exis. Pero me da la impresión, y con eso termino, de que es muy difícil pensar las predisposiciones, si no en sentido temperamental, o psicológico, o angustiante, o lo que sea, es muy difícil que no se meta Aristóteles por medio con su noción de exis. Es decir, su noción que después fue determinada como virtud. Me parece muy difícil. Sí, bueno, rápidamente. Yo creo, Paco, que tú has obviado uno de los aspectos de la teoría que es crítico en el doble sentido. Es crítico en el sentido de, típico de la teoría y también objeto de la crítica, ¿no? Y tiene que ver con esto que has dicho un poco rápidamente al principio de, claro, es muy plausible señalar que cuanto más haya de algo que consideramos valioso, mejor. Cuanta más felicidad haya, mejor. Bueno, como tú sabes perfectamente, una de las cuestiones críticas es, pero ¿y su distribución no importa? Porque a lo mejor debemos tener menos de eso si está mejor distribuido. Y tú sabes que sobre eso también ha girado buena parte de la discusión. El utilitarismo se dice, y a lo mejor se dice mal, sería fundamentalmente agregativista o aditivista frente a teorías que sostienen que no, que tenemos que establecer como una suerte de mínimo, de que todos al menos gocen de algo de eso, aunque el bienestar agregado sea menor. Lorenzo, la última palabra. A mí me parece, generalmente las intervenciones suelen ser críticas, porque es pero en este caso yo solo puedo expresar admiración por una propuesta que me parece fantástica. Yo la subsumiría, o sea, trataría de interpretarla como una ética de la virtud, una ética arética, desde un supuesto justificativo de segundo nivel consecuencialista. Lo que pasa es que a mí, como esa palabra virtud, confieso que me da grima o repelús por sus connotaciones un poco altisonantes, y creo que esa expresión de predisposición está muy bien. Yo creo que es una propuesta muy, muy interesante. Lo que no debemos nunca perder de vista es que el fundador del utilitarismo moderno, Jeremías Bentham, elabora su teoría en la famosa propuesta, una teoría general de la moral y de la legislación, y que su orientación principal iba orientada al legislador. Era un esencialmente, no totalmente, esencialmente un utilitarismo de normas, un utilitarismo de reglas. Aconseja al legislador legislar, hacer aquellas leyes que obtengan la mayor felicidad, la máxima felicidad del máximo número. The greatest happiness of the greatest number. Lo cual dudo que sea nada diferente de lo que Santo Tomás de Aquino dice cuando define la ley como la ordenación de la razón encaminada al bien común, promulgada por quien tiene a su cuidado la comunidad. O sea que Tomás de Aquino sería un utilitarista de reglas, perfectamente en el sentido de Bentham. En tu caso no te diriges al legislador, te diriges al sujeto X, a cualquiera, al súbdito del sistema legislativo,
no tiene aptitud para promulgar normas legislativas, pero sí tiene aptitud para tener conductas, pautas de conducta. Bueno, pues tú dices desde el punto de vista consecuencialista, lo que se sigue es tenga usted aquellas pautas de conducta, aquellas predisposiciones que producen ese resultado. Y desde luego es muy distinto, sí, claro, y se puede decir, eso es deontológico, pero el caso de Kant, de que esa sociedad que se va a disolver, que va a desaparecer, pero tiene que ejecutar la pena de muerte del que tal, eso desde luego no entra absolutamente para nada aquí. O sea, hay casos extremos en los cuales se ve que el planteamiento kantiano, deontológico en sentido kantiano, y un planteamiento consecuencialista, matizado como es este, pues en algunos casos extremos que no coinciden. Sí, muchas gracias por vuestras observaciones. Bueno, voy a ser muy breve porque vamos un poco tarde, ¿no? Bien, lo que decía, bueno, finalmente cierto, y quizás viene muy bien también para distinguir esto de lo que es el deontologismo. Hay algo parecido al deontologismo en cuanto que sí se están hablando de reglas interiorizadas, también lo llaman predisposiciones, pero claro, la gran diferencia, como bien dice Lorenzo, es la diferencia de que cuál es la justificación última de esas reglas. Y para Kant, por ejemplo, para un deontologista, pues la justificación última no sería que eso tiene buenas consecuencias, sino que hay algo en la propia acción en sí misma que la hace incorrecta, independientemente de los resultados. El retribucionismo que hay en la concepción kantiana del castigo, pues queda claro. Eso que dice, bueno, pero incluso aunque de pronto la isla se quedara desierta y hubiera alguien que tuviera que ser castigado, no se puede disolver la sociedad hasta que no se castigue a ese último. Si ustedes se van en la isla y no castigan a ese, aun cuando eso no tenga malas consecuencias para nadie, ustedes serán cómplices de la injusticia. Eso nunca lo diría un consecuencialista, por supuesto, ¿no? El castigo lo entendería de una manera distinta. También hablabas también de la posibilidad de aplicar esto no a individuos, no a agentes individuales, sino a legisladores, o más bien a estados, y eso enlaza con la primera observación. Bueno, evidentemente habría esto también que precisarlo bastante y adaptarlo. China, ¿qué responsabilidad tiene? Pues tiene una responsabilidad desde este punto ético muy fuerte, y podríamos hablar de estados como hablamos también de agentes. Es decir, sería bueno que los estados, bueno, esto es muy complicado, si lo estoy diciendo así, al mismo tiempo lo estoy diciendo, no sé si estoy diciendo una barbaridad, pero los estados también deberían tener predisposiciones. Sería bueno que tuvieran predisposiciones, lo cual es muy difícil, porque un estado democrático que cambia de gobernantes, y los gobernantes de pronto pueden entender que las cosas son de otra manera, ¿no? Pero claro, desde un punto de vista consecuencialista, claro que en China, por supuesto, tendría una obligación de colaborar, ¿no? Una cosa es realmente cómo se les puede exigir que colaboren. Y respecto a las otras dos cuestiones, lo que decía Pablo del tema de la crítica que se le hace al utilitarismo, sí, es verdad, sobre el tema del agregacionismo. Lo que pasa que más bien creo que es una crítica, por eso no la he mencionado, más del ámbito, entiendo yo, de lo que es la teoría de lo bueno, la idea de bienestar, ¿no? que hay en el utilitarismo. Y bueno, ahí también se han hecho algún tipo de modificaciones y hay planteamientos que han incidido precisamente en esto y han intentado buscar una concepción más sensible a la igualdad, sin dejar de hablar al mismo tiempo de bienestar o de felicidad. Entonces me refiero a Amartya Sen, ¿no? Cuando hablaba de que no se trata simplemente de que se tengan determinadas experiencias placenteras o de algún otro tipo, se satisfagan preferencias. Lo que tenemos que ver realmente es si los individuos tienen o no capacidades para poder tener preferencias. Y si lo que importa son las capacidades para tener preferencias, pues eso justificaría, según Amartya Sen, que muchas veces se le diera preferencia a determinados individuos que ni siquiera son libres de preferir. Entonces, bueno, yo creo que eso podría ser una especie de respuesta, quizás no del todo, porque sigue habiendo un elemento también que complicado, que es lo del agregacionismo. Pero bueno, si decimos, al final es una cuestión de capacidades, pues a lo mejor el agregacionismo se puede matizar.
Y se puede decir, bueno, sí, todos valemos, todos contamos, pero no todos igual. No todos igual a la hora de ver qué es la felicidad y cómo dirigir. Y por último, el tema de la virtud, a la cual habéis hecho mención vosotros dos, pues yo también dije, hablo de predisposiciones y no de virtud. Su relación es obvia, claro que sí, estamos hablando de asimilar determinada actitud firme a hacer siempre ciertas cosas, es decir, hay como una especie de respuesta directa, automática, a hacer aquello a lo que uno se ha habituado y que uno ha interiorizado, ha hecho suyo como parte de la identidad de uno, como parte de la identidad de uno. Eso es esencial en las virtudes, por supuesto, aristotélicas. Uno es virtuoso cuando realmente uno no se esfuerza en hacer las cosas, la hace porque le sale de sí, porque forma ya su identidad. Eso decía Aristóteles, que un joven nunca puede ser virtuoso, ¿no? Necesita tiempo, necesita hábito, ¿no? Pero las virtudes, ¿por qué no hablo de virtudes? Pues no hablo de virtudes porque yo creo que tiene una connotación distinta. Cuando hablamos de virtudes hablamos también de un cierto condicionamiento, es decir, las predisposiciones ya no podrían ser cualquiera. Ya hay una determinada idea de lo que es la vida buena, que predetermina aquellos predisposiciones, sean talentos o no naturales. Eso también es un tema interesante, en fin, bueno, no me quiero alargar. Pero las virtudes, ya digo, tienen son de otro tiempo en ese sentido, son de un tiempo comunitarista, digámoslo así, en donde había una determinada concepción de la felicidad previa, en la que todos coincidían. Hoy día eso sería muy difícil, por eso yo prefiero hablar de predisposiciones antes que de virtudes.